hablar con sus padres y sí protegerlos de algún lugar, porque el hecho de ser reconocido y famoso a todos nos ha gustado en algún momento. Lo he dicho mil veces, pasar a ser más lindo, un montón de cosas más que te permite patear una pelota nada más. Entonces es hablarles claro con los pies sobre la tierra y que aprovechen realmente y sean felices de lo que hacen. El que hizo algo parecido en River fue Pasarela en un momento, pues ya una vez que estábamos en primera. Estuvo bastante de la parte, más cerca de la parte humana de cada joven, pero vi un montón de jugadores que fueron quemados en el fútbol por todos estos motivos. ¿Por qué? Porque por lo general al jugador de fútbol se le enseña para que sea jugador de fútbol nada más. Y se olvidan que el jugador de fútbol es un ser humano, con errores, con virtudes, con horrores, con un montón de cosas igual que cualquiera. La única diferencia que hay es que se patea una pelota en un trabajo. No veo diferencia entre un periodista y un futbolista. No veo diferencia entre un carnicero y un futbolista. No veo diferencia entre un camionero y un futbolista. No, para mí no. Ahora hay gente que sí las provoca, o sí quiere esa diferencia. Dentro de lo nuestro y dentro de, a veces, de quienes, digamos, te idolatran. Entonces me cansé de ver eso. Y me cansé de ver jóvenes que tenían un gran futuro. He tenido compañeros, amigos, que hoy actualmente son amigos míos de la vida, que tenían un futuro enorme como jugador. Enorme, pero de verdad. Con 15 años entrenaba en la primera de River. 14 años tenía uno. Y por malos consejos y por el entorno ese que no estaba al lado que tenía que estar, llevó otro tipo de vida. Entonces, a veces me da hasta pena en esa parte de por qué tuvieron la chance y la desaprovecharon. Bueno, yo trato de inculcar aquellos errores que he cometido también y de lo que he visto. Y no quiere decir que sea la verdad, pero sí intento una parte humana, porque me extiendo un poquito más la respuesta. Porque, por ejemplo, acá en Chivas, nosotros cuando le hablo del proyecto, el proyecto es mucho más profundo, porque no sé si ustedes saben que acá hay jugadores que viven acá adentro, y que los que viven acá adentro a las tardes yo quiero que estudien y que vayan a la universidad, y aquel que tiene tiempo que sea de jardinero, de cocinero. ¿Por qué esto? Porque el jugador de fútbol tiene tiempo para hacer otro tipo de cosas y la carrera nuestra es corta y no todos tenemos la suerte de seguir trabajando en el fútbol. Entonces, ¿por qué no demostrarle que existe otro tipo de vida y que estén preparados también? Ahora, para esto tiene que haber una conexión y un trabajo en equipo. El dueño, el CEO de la empresa, quien les habla, la psicóloga, el psicólogo, en la parte de alimentación. Bueno, es un trabajo en equipo que se está logrando. Por eso estoy confiado que dentro de 2 años este Chivas va a ser mucho mejor de lo que soy. Va en un proceso bueno. Fútbol en sí, he visto que se queman jóvenes. Nunca hablaría de lo que pasó antes de que haya llegado yo, porque soy respetuoso de todo el mundo y el trabajo que se hizo antes yo no estaba, entonces directamente no opino. Sí, en el fútbol en general he visto cómo se queman jóvenes cuando se los pone y no es el momento, cuando se los cobija demasiado y se los protege y no es el momento. Digo que hay una línea muy delgada entre darle una confianza a un joven y no, entre aconsejarlo por un buen lugar y no. Entonces, en ese sentido, no depende solo de una persona, depende de un proyecto, depende de una unión en un mismo pensamiento. Pero no hablaba del caso particular de lo que era Chivas, sino en general del fútbol, ¿no? Porque si ustedes piensan, todos los equipos tienen fuerzas básicas. ¿Y cuántos jugadores llegan por equipo a la primera? Entonces digo que se queman, en algún lugar hay un error y ahí entra la autocrítica de quiénes estamos del lado de conducciones. Todos los equipos tienen muchísimos jugadores en fuerzas básicas, no puede ser que lleguen 2, 1. No, si para lograr que un jugador llegue de fuerzas básicas a primera lleva un número económico, ¿no?, que le cuesta al club, todo un proceso de aprendizaje, horas de dedicación.
¿por qué los tiramos tan fácil? Nos vamos a recuperarlos, vamos a cuidarlos. Es, digamos, nuestro mayor potencial son los jóvenes que van a salir. Por un montón de cosas, por el negocio del fútbol, porque si formás un jugador y lo podés vender, es beneficio para el club. Patrimonio, dices tú. Para el jugador, obviamente, digamos, todos crecemos de algún lugar. Y los jugadores siempre suben y bajan. Ahora hay que saber el momento que están arriba para aguantarlos y cuando empiezan a bajar, que entiendan que bajaron para sacarlos. ¿Estás de acuerdo que requieren el respaldo de refuerzos también, no? Sí, yo creo que el fútbol mundial se maneja con refuerzos. Y siempre los refuerzos son aquellos que vienen a apuntalar a aquellos jóvenes para que vayan de la mano y vayan aprendiendo.